El jardín y la voz, la historia oculta del Edén. En el principio, cuando la tierra aún no conocía el sonido del dolor ni la sombra de la muerte, el mundo era un lienzo de armonía. La brisa tenía voz, los ríos hablaban con ternura, y la luz no quemaba, acariciaba. En medio de esa perfección, Dios formó al hombre con sus propias manos, no como un rey altivo, sino como un hijo amado. Lo levantó del polvo, sopló en su nariz su propio aliento, y el barro se volvió alma. El primer latido de Adán no fue miedo, fue pertenencia. Abrió los ojos y vio belleza en todo, en el cielo, en los árboles, en los animales que se acercaban sin temor. Pero había algo que no podía nombrar, una soledad que ni el paraíso podía llenar. Y Dios, que no ignora los vacíos que él mismo permite, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así, de su costado, no de su cabeza, para que no la domine, ni de sus pies, para que no la pisotee, sacó una costilla y formó a la mujer. Cuando Adán la vio, no vio a una creación nueva, sino a su reflejo. Esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, dijo con asombro. Y el Edén resonó con esa declaración. Dos almas que se miraban sin máscaras, sin miedo, sin pasado. Dios los colocó en un jardín lleno de vida. Árboles de todo tipo, frutos dulces, ríos que se dividían en 4 brazos, animales que caminaban entre ellos con paz. Y en el centro, 2 árboles, uno, el árbol de la vida, el otro, el del conocimiento del bien y del mal. Ambos estaban al alcance, pero solo uno era permitido. Y así comenzó el misterio. Porque el fruto prohibido no era solo una prueba, era una puerta. Dios no estaba escondiendo conocimiento por crueldad, sino enseñando algo que el hombre aún no entendía, que el bien no se conoce por curiosidad, sino por comunión. Que saber sin amar produce orgullo, y que la sabiduría sin obediencia se convierte en veneno. Mientras caminaban, Dios los visitaba en el frescor del día. No con truenos, no con fuego, sino con voz. La voz de Dios era suave, como una melodía que lo abarcaba todo. Y en esa voz, Adán y Eva entendían quiénes eran, no creadores, sino amados, no dueños, sino administradores de la vida. Pero un día, en el silencio del jardín, una serpiente habló. No gritó, no amenazó. Sus palabras eran sutiles, suaves, casi razonables. ¿De verdad Dios les dijo que no coman de ningún árbol?, preguntó. Así opera siempre la mentira, no niega la verdad, la distorsiona. Eva respondió con inocencia, podemos comer de todos, menos de uno. Porque si comemos de ese, moriremos. La serpiente sonrió sin dientes, con la sabiduría torcida de quien ha visto la gloria y la ha despreciado. No morirán. Dios sabe que el día que coman, serán como Él, conociendo el bien y el mal. Fue entonces cuando la tentación cambió de forma. Ya no era un fruto, era una promesa. No de hambre, sino de poder. No de necesidad, sino de independencia. Eva miró el fruto, hermoso, brillante, aparentemente inofensivo. Y en su mente, por primera vez, una semilla de duda germinó. ¿Y si Dios está ocultando algo? ¿Y si hay más? El deseo no fue maldad. Fue impaciencia. Querer ser como Dios, pero sin Dios. Querer amor sin dependencia, conocimiento sin comunión. Eva tomó el fruto, lo acercó a sus labios, y el universo contuvo el aliento. Lo comió. Y luego, le dio a Adán, que no fue engañado, sino que eligió acompañarla incluso en la caída. El primer pecado no fue desobediencia, fue desconfianza. Y en el instante en que el fruto tocó su garganta, algo cambió. Sus ojos se abrieron, sí, pero no a la sabiduría. Se abrieron al vacío. Vieron su desnudez y sintieron vergüenza. Lo que antes era pureza, ahora era exposición. Corrieron a cubrirse con hojas, el primer intento humano de esconder una herida espiritual con soluciones físicas. Entonces escucharon la voz. La misma voz que antes era consuelo, ahora era tormenta. ¿Dónde estás?, preguntó Dios. Esa pregunta no fue geográfica, fue existencial. Dios no buscaba información, buscaba relación. Era la voz del Padre diciendo, ¿dónde quedó tu alma? ¿Dónde te perdiste? Adán respondió, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. Miedo. La palabra que nunca había existido en el Edén apareció por primera vez. El amor que antes llenaba todo fue reemplazado por temor y distancia. Dios,
con ternura y justicia, pronunció las consecuencias. No como castigo ciego, sino como corrección necesaria. La tierra, que antes daba frutos sin esfuerzo, ahora los daría con sudor. El parto, que antes era alegría, ahora sería dolor. Y la serpiente, símbolo de la mentira, fue maldita. Pero incluso en el juicio, hubo gracia. Antes de expulsarlos, Dios les hizo túnicas de piel. Un sacrificio implícito, la primera muerte, el primer derramamiento de sangre, para cubrir la vergüenza humana. Esa fue la primera sombra del sacrificio que vendría miles de años después. El Edén fue cerrado, no por odio, sino por amor. Dios puso querubines con espadas de fuego para custodiar el camino al árbol de la vida. No quería que el hombre, en su estado de caída, viviera eternamente separado de él. Era un no que escondía un todavía no. Desde entonces, la historia humana se convirtió en una búsqueda para volver al jardín. Cada corazón que ama, que busca justicia, que clama por paz, está recordando inconscientemente el Edén perdido. El fruto prohibido fue el inicio de una larga lección. El conocimiento sin amor destruye. El deseo de independencia sin propósito mata. La sabiduría sin humildad es locura. El ser humano quiso ser como Dios, pero sin su corazón, y terminó vacío. Y, sin embargo, Dios no se rindió. En medio de la caída, pronunció una promesa: de la mujer nacerá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. Esa profecía marcó el inicio del plan de redención. El paraíso perdido sería restaurado por otro jardín, uno mucho tiempo después, donde un hombre también enfrentaría una decisión entre su voluntad y la del Padre. El Edén se convirtió en símbolo, no solo de lo que perdimos, sino de lo que somos llamados a recuperar. Porque el verdadero paraíso no es un lugar geográfico, sino un estado del alma donde la voz de Dios vuelve a ser cercana. Y en cada acto de fe, en cada renuncia al orgullo, en cada sí que damos cuando el mundo nos ofrece un más, una parte del jardín florece otra vez en nosotros. Cuando el hombre quiso conocer el bien y el mal por sí mismo, perdió el bien y quedó atrapado en el mal. Pero cuando Cristo vino, no trajo un nuevo árbol de prohibición, sino un árbol de redención. Donde uno comió para ser como Dios, el otro murió siendo Dios para salvar al hombre. El jardín no desapareció. Espera, escondido detrás de cada obediencia, de cada perdón, de cada lágrima ofrecida en silencio. Espera a que el hombre vuelva a escuchar la voz que preguntó: ¿dónde estás? Y responda por fin: aquí estoy, Señor. Porque al final, la historia de Adán y Eva no es una historia de caída, sino de regreso. No de vergüenza, sino de amor que persigue incluso a quien se esconde. El Edén fue cerrado por fuego, pero abierto por gracia. Y quizás, cada vez que eliges confiar, cuando podrías dudar, cada vez que eliges amar, cuando podrías huir, estás caminando de regreso al jardín. Caín y Abel, la ofrenda del corazón. El sol nacía sobre una tierra nueva. El Edén había quedado atrás, sellado por fuego, y Adán y Eva ahora caminaban entre espinas, aprendiendo lo que significaba vivir fuera del jardín. La tierra ya no daba su fruto con facilidad, el trabajo pesaba, el sudor era el nuevo incienso del hombre. Pero aún en medio del polvo, quedaba esperanza. Eva concibió un hijo y lo llamó Caín, diciendo con alegría: he adquirido varón con la ayuda de Dios. Y después vino otro, Abel, su hermano. Dos hijos de la misma madre, dos destinos distintos, dos caminos que comenzarían juntos pero terminarían separados por una línea invisible, la del corazón. Caín creció fuerte, con manos endurecidas por el trabajo de la tierra. Era agricultor, hombre de esfuerzo, de brazos poderosos y mirada fija. Su vida era surco y semilla, sol y tierra. En cambio, Abel prefería los campos donde pastaban los animales. Pastor tranquilo, contemplativo, de palabras suaves y ojos que miraban más al cielo que al suelo. Dos hombres, dos oficios, dos maneras de relacionarse con Dios. Llegó el tiempo de ofrecer sacrificios. Era una costumbre antigua, nacida del recuerdo de aquel Dios que cubrió con pieles la vergüenza de sus padres. Ambos sabían que la ofrenda no era un pago, sino un símbolo, un acto para decir: te reconozco como fuente de mi vida. Caín trajo de los frutos de la tierra. Hermosos, abundantes, coloridos. Los colocó sobre el altar con la precisión del que cumple una tarea. Abel, por su parte, llevó los primogénitos de su rebaño, los mejores, los más gordos, y los ofreció con gratitud silenciosa.
Entonces el cielo respondió. Fuego descendió sobre la ofrenda de Abel, consumiéndola en un resplandor de aceptación. Pero la ofrenda de Caín quedó intacta. No hubo fuego. No hubo respuesta. Solo silencio. Caín sintió algo que el ser humano no había sentido desde el Edén, la herida del rechazo. El corazón se le endureció como su tierra. ¿Por qué a él sí y a mí no?, murmuró. Su rostro se ensombreció, y la envidia comenzó a crecer como una raíz venenosa dentro de él. Dios, que ve antes de que los actos se manifiesten, habló con ternura. ¿Por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, su deseo es dominarte, pero tú puedes vencerlo. Era un aviso, una oportunidad, una mano extendida desde el cielo. Pero Caín no escuchó. Sus oídos estaban cerrados por el ruido de la comparación. No entendía que Dios no había rechazado su persona, sino su actitud. Que lo que ofrecía no era fruto del amor, sino del deber. Que mientras Abel dio lo mejor de sí con humildad, él había dado lo necesario, lo que le sobraba, lo que no dolía entregar. El pecado no llegó de golpe. Se deslizó despacio, como sombra en la tarde. Un día, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Y Abel, confiado, fue. No había sospecha en su alma, porque los corazones puros no imaginan malicia. Allí, entre el trigo y la tierra, Caín levantó su mano contra su hermano y lo golpeó hasta que la vida se apagó. El suelo, que antes había recibido semillas, ahora recibía sangre. El primer asesinato había sido cometido, no por un extraño, sino por un hermano. El cielo se estremeció. Y Dios volvió a hablar. Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La pregunta no era por información, era por confrontación. Dios sabía lo que había pasado, pero quería darle una oportunidad de mirar su propio corazón. Caín respondió con frialdad, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Esa frase retumba hasta hoy. La indiferencia del que mata y luego pregunta por qué debería importar. La raíz del egoísmo humano nació ahí, en la negación de la responsabilidad por el otro. Entonces Dios dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra, que debía dar fruto, ahora clamaba por justicia. Dios no lo destruyó, aunque podría haberlo hecho. Lo marcó. Le dio una señal, no como castigo final, sino como protección. Nadie que te encuentre te matará, le dijo. Caín se convirtió en errante, condenado no a morir, sino a vivir sin lugar. El mayor castigo no fue el exilio físico, sino el silencio de Dios en su interior. Desde entonces, la humanidad carga con el eco de esa historia. Caín no representa solo al primer asesino, sino al hombre que ofrece sin amor, que trabaja sin fe, que compara en lugar de confiar. Caín es símbolo del corazón que cumple con Dios, pero no se entrega. Que da cosas, pero no se da a sí mismo. ¿Y Abel? Abel es la imagen del alma que entiende que la verdadera ofrenda no está en lo visible, sino en lo invisible. En la intención. En el fuego interior. Su sacrificio fue aceptado porque venía acompañado de fe, no de cálculo. Porque no buscaba ser visto, sino agradar. La historia de Caín y Abel no termina con la muerte. Sigue viva cada vez que alguien da por obligación y otro da por amor. Cada vez que alguien busca reconocimiento en lugar de gratitud. Cada vez que el resentimiento mata la relación entre hermanos, amigos o comunidades. El mensaje oculto es profundo. Dios no mira lo que ofreces, mira desde donde lo ofreces. El altar no es una mesa de sacrificios, es un espejo del corazón. La voz de Cristo es la respuesta divina a la voz de Abel. Donde uno gritó justicia, el otro susurró misericordia. Así, el ciclo de Caín se rompe solo cuando alguien decide no devolver golpe por golpe, herida por herida, comparación por comparación. Cuando un corazón elige amar donde fue herido, el fuego vuelve al altar. ¿Dónde está tu hermano? Esa pregunta no es solo para Caín, es para cada uno de nosotros. ¿Dónde está tu hermano cuando hablas mal de él? ¿Dónde está tu hermano cuando te alegras de su caída? ¿Dónde está tu hermano cuando podrías ayudar y eliges mirar a otro lado? El mundo se sana cuando esa pregunta deja de doler y empieza a tener respuesta. Cuando alguien se atreve a decir, aquí está, Señor. Lo cuido, lo perdono, lo abrazo. El fuego volverá a descender sobre nuestras ofrendas cuando entendamos que no se trata de frutas o corderos, sino de corazones dispuestos. Cuando dejemos de competir y empecemos a compartir. Caín fue marcado, pero no borrado. Dios no quiso eliminarlo, quiso detener el ciclo.
En eso hay esperanza. Porque incluso el que mata puede ser transformado si se deja tocar por la voz que lo llama. Tal vez, la verdadera redención de Caín no está escrita en la Biblia, sino en cada hombre o mujer que, al leer su historia, decide no repetirla. Cuando entiendes que Dios no te compara con nadie, la envidia muere. Cuando descubres que el amor vale más que la aprobación, el altar vuelve a encenderse. Caín ofreció sin fe, Abel ofreció con fe. Uno entregó cosas, el otro se entregó a sí mismo. Por eso el cielo respondió con fuego, no porque Abel fuera mejor, sino porque su corazón estaba encendido primero. ¿Y tú, cuando oras, cuando trabajas, cuando sirves, desde dónde lo haces? ¿Desde la obligación o desde el amor? ¿Desde la comparación o desde la comunión? Quizás el mensaje más profundo de esta historia no sea el crimen, sino la posibilidad de cambiar. La voz de Dios sigue sonando entre los surcos de la tierra, diciendo: el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Aún hay tiempo. Aún hay altar. Aún hay fuego esperando corazones sinceros. Porque Dios nunca rechazó al hombre, solo la máscara con la que intentó engañarlo. Y cuando esa máscara cae, cuando volvemos a ofrecer no lo que sobra, sino lo que somos, la tierra deja de clamar por sangre y empieza a cantar otra vez. El diluvio de Noé, cuando el agua limpia lo que el fuego no quiso quemar. Hubo un tiempo en que el cielo lloró. No con lágrimas, sino con torrentes. Un tiempo en que el corazón de Dios se llenó de tristeza al ver lo que había hecho el hombre con el regalo de la vida. La humanidad se había multiplicado sobre la tierra. Había ciudades, cantos, comercio, alianzas, familias. Pero también había violencia. Lo que comenzó con un fruto prohibido y un hermano asesinado, terminó en una generación que había olvidado la voz de su creador. El mundo se llenó de ruido, de poder, de orgullo. Cada uno hacía lo que le parecía correcto a sus propios ojos. La tierra, que debía ser un jardín, se convirtió en un campo de batalla. El texto sagrado dice que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Esas palabras no son exageración, son diagnóstico. El hombre había dejado de mirar al cielo. Había adorado su fuerza, su ingenio, su deseo. Se había hecho Dios de sí mismo, y en su trono de barro había olvidado el propósito de amar. Entonces, el corazón de Dios se dolió. No de ira vacía, sino de amor traicionado. Borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, dijo con voz que hacía temblar el universo. Pero entre tanto caos, había uno. Un solo hombre cuya mirada todavía era limpia, cuyo corazón aún recordaba la voz del principio, Noé. Noé no era perfecto. No era un héroe de leyenda. Era simplemente un hombre que todavía escuchaba a Dios cuando todos los demás se burlaban. Y esa escucha fue suficiente para cambiar el destino del mundo. Una noche, Dios le habló. Noé, el fin de toda carne ha llegado ante mí, porque la tierra está llena de violencia. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Porque yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y destruiré todo ser viviente sobre la faz del suelo. Imagínalo. Un hombre construyendo un barco en tierra seca. Un barco enorme, en una época en que nunca había llovido. Noé martillaba bajo el sol, mientras sus vecinos se reían. ¿Qué haces, viejo?, gritaban. ¿Esperas pescar en el desierto? Pero Noé seguía golpeando la madera, con paciencia, con fe. Cada tabla era una oración. Cada clavo, una lágrima. Cada día, un acto de obediencia en medio de la burla. Porque la fe verdadera no es creer cuando tiene sentido. Es construir cuando parece absurdo. Mientras los hombres hacían banquetes, él levantaba refugio. Mientras los demás contaban chistes, él contaba medidas. Porque sabía que Dios no miente, aunque tarde. Y cuando el arca estuvo lista, los animales comenzaron a llegar. No por instinto, sino por llamado divino. 2 a 2, macho y hembra, las criaturas se acercaban al arca. El león junto al cordero, la serpiente junto al ciervo, el águila junto al gorrión. El caos se rendía al orden de Dios. Y entonces, el cielo cambió de tono. Las nubes, que antes eran blancas, se hicieron grises. Un silencio pesado cubrió la tierra. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas entraron en el arca. La puerta se cerró, no por su mano, sino por la de Dios. Y comenzó a llover. Primero fueron gotas. Luego torrentes. Luego rugidos. El cielo se abrió como una herida. Los manantiales del abismo rompieron su contención. El agua subía, subía,
y la gente corría buscando refugio donde ya no había esperanza. El sonido del diluvio no fue solo lluvia, fue el lamento del Creador limpiando su creación. No era venganza, era purificación. El agua, símbolo de vida, se convirtió en instrumento de juicio. Dentro del arca, el viento aullaba, las olas golpeaban, el miedo intentaba colarse. Pero la presencia de Dios estaba ahí, en medio del ruido. Noé no sabía cuánto duraría. No tenía calendario. Solo sabía que había obedecido, y en esa obediencia descansaba. 40 días y 40 noches llovió sin cesar. El número del desierto, de la prueba, del proceso. 40 días para borrar siglos de maldad. 40 días para recordarle al hombre que sin Dios no hay suelo firme. Cuando la lluvia cesó, el mundo era otro. Silencio. Agua por todas partes. Ningún sonido humano, solo el del viento. El arca flotaba sobre un planeta sin montañas visibles, sin tierra bajo los pies. Noé esperó. Paciente. Sin señales, sin respuestas. Solo fe. Después de muchos días, abrió la ventana del arca y soltó un cuervo. El cuervo fue y vino, volando sobre las aguas, sin encontrar reposo. Luego soltó una paloma. La paloma regresó sin nada. Esperó 7 días y volvió a soltarla. La paloma volvió con una hoja de olivo en el pico. Era el mensaje silencioso de la esperanza, la vida había vuelto a brotar. 7 días después, la soltó de nuevo y no regresó. Entonces Noé supo que era tiempo de salir. Dios habló de nuevo: sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Saca contigo a todos los animales, para que se multipliquen sobre la tierra. Y Noé salió. Sus pies tocaron suelo húmedo, pero firme. El aire olía a nuevo comienzo. El cielo estaba despejado. La humanidad, reducida a 8 almas, respiraba el primer día de una nueva era. Lo primero que hizo Noé no fue construir una casa. Fue levantar un altar. En un mundo que apenas renacía, su primer acto fue de gratitud. Tomó animales puros, los ofreció en sacrificio, y el aroma subió hasta el cielo. Entonces, Dios dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El arco iris apareció como sello. Un pacto entre el cielo y la tierra. No un adorno, sino una promesa: las aguas no volverían a cubrir el mundo. El arco, que antes era símbolo de guerra, fue colgado en las nubes como signo de paz. Dios había guardado su arco. Y así, de las lágrimas del cielo nació un nuevo principio. Pero el mensaje oculto del diluvio no está solo en el agua, sino en lo que el agua representa. El diluvio no fue una historia de destrucción, sino de reinicio. Noé no fue salvado del juicio, fue parte del plan de renovación. Dios no aniquiló la humanidad por capricho, sino que limpió la tierra para volver a empezar con un corazón obediente. El arca puede ser tu fe, tu oración, tu relación con Dios. Mientras el mundo se inunda de ruido, tú puedes permanecer a salvo en la obediencia. El agua no solo destruyó, también limpió. A veces, Dios permite tormentas para borrar lo que nos separa de Él. Nos quita lo que adoramos más que su presencia. Nos inunda los planes, nos moja el orgullo, nos deja solo con lo esencial, su voz. Cuando todo se cubre de agua, aprendemos que la fe no necesita suelo para mantenerse en pie. Solo necesita un corazón que crea. Y cuando el diluvio pasa, comprendemos que el dolor no fue pérdida, fue purificación. Lo que Dios ahoga con agua, lo resucita con promesa. Dios no prometió que no habría más lluvias. Prometió que no habría más destrucción. Las tormentas siguen viniendo, pero ahora llevan propósito. Las aguas que antes castigaban, ahora limpian. Noé no salvó el mundo con fuerza, sino con fe. No lo cambió con poder, sino con perseverancia. Mientras el resto construía torres, él construyó un refugio. Y ese es el mensaje oculto: el mundo se destruye con soberbia, pero se salva con obediencia. El agua pasará. La tormenta cesará. Y cuando el sol vuelva a salir, descubrirás que lo que Dios quiso borrar no era para destruirte, sino para darte un nuevo comienzo. Y cuando veas el arco iris, recuerda, no fue el fin del mundo, fue el comienzo de la gracia. La torre de Babel, cuando el hombre quiso alcanzar el cielo sin Dios. Después del diluvio, el mundo volvió a llenarse de vida. Las colinas reverdecieron, los ríos retomaron su curso, y los hombres, hijos de Noé, comenzaron a multiplicarse otra vez sobre la tierra. Dios había dado una orden clara:
fructificad y llenad la tierra. Pero el corazón humano, terco en su deseo de control, decidió hacer lo contrario. En las llanuras de Sinar, un lugar vasto y fértil donde la tierra parecía infinita, se reunieron tribus y familias. Había paz, había progreso, había unidad. Y en esa unidad nació el orgullo. Uno dijo, venid, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Otro respondió, hagamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Así haremos un nombre para nosotros, para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Era la voz de una humanidad que quería eternidad sin obediencia. La torre no era solo una construcción, era una declaración. El hombre quería alcanzar a Dios, pero sin Dios. Quería la gloria del cielo, pero en sus propios términos. Piedra tras piedra, ladrillo tras ladrillo, la torre comenzó a levantarse. Los arquitectos soñaban con tocar las estrellas. Los obreros cantaban himnos a su fuerza. Los líderes hablaban de grandeza, no de gratitud. La torre crecía y crecía, y con cada metro de altura, el corazón del hombre se alejaba un poco más del Creador. Desde arriba, Dios miró la obra. No con envidia, sino con tristeza. Son un solo pueblo, y todos tienen una sola lengua. Y esto es solo el comienzo de lo que harán. Nada les será imposible si permanecen así. Pero lo que Dios vio no fue unión santa, sino ambición corrupta. No era la unidad que nace del amor, sino la del miedo, miedo a desaparecer, a no ser recordados, a no dejar huella. Entonces el Señor descendió. No para destruir, sino para detener una locura antes de que fuera demasiado tarde. Y confundió sus lenguas. De pronto, los hombres ya no se entendían. El que pedía ladrillos recibía arena. El que pedía agua recibía fuego. Los gritos reemplazaron las canciones. La cooperación se volvió caos. Los constructores dejaron caer sus herramientas, y la torre quedó a medio hacer, como una herida abierta en la tierra. Lo que debía ser monumento a la gloria humana se convirtió en ruina eterna. Por eso fue llamada Babel, que significa confusión. Desde entonces, los pueblos se dispersaron por toda la tierra, hablando distintas lenguas, buscando su lugar. Y el sueño de ser dioses se desmoronó con el polvo de la torre. Pero el mensaje oculto de Babel no está en la confusión, sino en la advertencia. Cuando el hombre busca grandeza sin Dios, el resultado siempre es desunión. La torre no fue castigada por su altura, sino por su intención. No fue el proyecto lo que ofendió a Dios, sino el motivo. No querían construir para servir, sino para ser adorados. Babel no es solo una historia antigua. Es un espejo moderno. Cada vez que el ser humano levanta sistemas, ideologías o imperios para reemplazar a Dios, repite el mismo error. Cada vez que un corazón busca reconocimiento más que propósito, una pequeña Babel comienza a construirse adentro. Y así vivimos hoy, rodeados de torres. Torres de poder, de tecnología, de dinero, de fama. Torres digitales donde las voces se confunden, donde todos hablan y nadie escucha. Torres de ego, donde cada quien quiere su nombre grabado más alto que el de los demás. Dios no destruyó Babel con fuego ni con lluvia. Bastó con el lenguaje. Porque el lenguaje es lo que une. Cuando las palabras se rompen, los corazones se alejan. Y sin entendimiento, no hay comunidad. La confusión de lenguas fue un acto de misericordia disfrazado de juicio. Si Dios no hubiera intervenido, la humanidad habría construido su propia perdición. A veces, Dios confunde nuestros planes para salvarnos de nosotros mismos. A veces, desordena lo que edificamos para recordarnos que solo Él puede darle sentido. El sueño de Babel sigue vivo en cada intento de alcanzar el cielo sin fe. Pero el cielo no se conquista, se recibe. No se sube por ladrillos, se asciende por gracia. Babel fue el lugar donde el hombre perdió su voz común, pero también donde comenzó la historia de la diversidad. De su ruina nació el mosaico de culturas, pueblos y lenguas que hoy pueblan la tierra. Dios tomó la soberbia y la transformó en belleza. Lo que era ambición se convirtió en arte. Lo que era confusión se volvió riqueza. Y siglos después, en un día llamado Pentecostés, Dios hizo el milagro inverso. Donde antes las lenguas confundieron, ahora las lenguas unieron. Hombres y mujeres de diferentes naciones entendieron el mismo mensaje, el amor de Dios traducido en fuego. El Espíritu Santo descendió, y Babel fue redimida. La lección es clara, el lenguaje humano divide, pero el lenguaje divino une. El orgullo separa, la humildad reconcilia. La torre que el hombre no pudo terminar fue completada espiritualmente en el corazón de los que creen. Babel no fue el fin de la historia,
fue el recordatorio de que el cielo no se conquista con manos, sino con corazones rendidos. Que la verdadera grandeza no está en construir alto, sino en permanecer fiel. Y que el nombre que vale la pena recordar no es el nuestro, sino el de aquel que descendió para hablarnos en nuestro idioma de amor. Cuando levantes tus propios sueños, recuerda Babel. Pregúntate si estás construyendo para servir o para ser visto. Porque una obra sin propósito divino se convertirá en ruina, pero una palabra obediente puede levantar un reino eterno. No se trata de no construir, sino de construir con la motivación correcta. La fe también edifica, pero lo hace desde la obediencia, no desde el ego. El corazón que reconoce su límite no necesita tocar el cielo, porque el cielo baja a él. Y así termina la historia de Babel. Una torre inacabada, símbolo de la arrogancia humana. Y un Dios paciente, que todavía desciende cada vez que alguien, entre la confusión, se atreve a decir: Señor, enséñame tu idioma otra vez. Abraham y la promesa imposible, cuando la fe camina más lejos que la vista. La historia comenzó con una voz. No con truenos, ni relámpagos, ni fuego. Solo una voz, firme y suave, que rompió el silencio de un corazón dispuesto. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Así empezó todo. Un hombre, ya viejo, sin hijos, escuchó una promesa que desafiaba toda lógica. Su nombre era Abraham, padre exaltado, pero no tenía hijos que lo llamaran padre. Vivía cómodo en Ur, rodeado de su familia y sus costumbres. Tenía riquezas, ganado, servidores. Pero le faltaba lo que más deseaba, descendencia. Y de pronto, el Creador lo llama a dejarlo todo. A salir sin mapa. A caminar sin saber a dónde. A creer sin evidencia. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre. Una promesa imposible, dicha a un hombre anciano y a una mujer estéril. Pero Abraham creyó. Y esa fe fue contada como justicia. Así, con solo una palabra y una dirección invisible, comenzó el viaje que cambiaría la historia del mundo. Imagina a Abraham al amanecer, mirando el horizonte, con la caravana lista. Atrás quedaba la seguridad, adelante, la incertidumbre. Solo un mandato y una promesa sostenían sus pasos. Cada día avanzaba, no porque viera el destino, sino porque conocía la voz. La fe no comenzó en el monte del sacrificio, sino en ese primer paso fuera de su tierra. La fe siempre comienza con una renuncia. Pasaron los años. Abraham y Sara vagaron por desiertos, levantaron tiendas, enfrentaron reyes, hambrunas y guerras. Dios le repitió su promesa una y otra vez. Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Pero las noches seguían vacías. Sara envejecía. El vientre seguía cerrado. Y la promesa, aunque viva, parecía cada vez más lejana. Un día, la duda se disfrazó de solución. Sara le dijo: toma a mi sierva Agar, y ten un hijo con ella. Abraham aceptó. Y nació Ismael. Pero Dios le hizo saber: no será ese tu heredero. Tu descendencia vendrá de Sara. La fe de Abraham tuvo que morir a sus propios atajos. Porque las promesas divinas no se cumplen con estrategias humanas. Pasaron 25 años desde aquella primera palabra. 25 años de espera, silencio, prueba. Hasta que un día, 3 hombres llegaron al campamento. Eran viajeros, pero su presencia tenía un aire de eternidad. Abraham los recibió, les lavó los pies, les preparó comida. Y uno de ellos, el Señor, dijo: de cierto volveré a ti, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara, desde la tienda, rió. No de burla, sino de incredulidad. Rió del absurdo de tener esperanza a los 90 años. Pero Dios escuchó su risa y le respondió: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Un año después, su risa se convirtió en un llanto de gozo. El niño nació, y lo llamaron Isaac, que significa risa. Dios había transformado la incredulidad en alegría, la esterilidad en vida. El tiempo de la promesa había llegado. Y Abraham pensó que ya había pasado la prueba. Pero aún quedaba una más, la más dura, la más incomprensible. Una noche, la voz volvió a hablar. Abraham. Hinení, aquí estoy, respondió. Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El silencio que siguió fue más pesado que el desierto. ¿Cómo pedirle a un padre el hijo de la promesa? ¿Cómo exigir el sacrificio de aquello que fue milagro? Pero Abraham no discutió. No hubo queja,
ni negociación, ni llanto registrado. Solo obediencia. Se levantó temprano, cortó la leña, tomó a Isaac y emprendió el camino. 3 días caminó, con el corazón hecho piedra y el alma temblando. Isaac cargaba la leña, sin saber que era la leña para sí mismo. Padre mío, dijo, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham respondió con fe que dolía. Dios se proveerá de cordero. Subieron juntos. En el monte Moría, levantó el altar, puso la leña, ató a su hijo y levantó el cuchillo. El cielo contenía la respiración. Y entonces la voz volvió, más fuerte que nunca. Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Ya sé que temes a Dios, pues no me has negado a tu hijo, tu único. Abraham levantó la vista y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Y llamó a aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. El mensaje oculto de esta historia no está solo en la fe de Abraham, sino en la naturaleza de Dios. El Señor no quería la sangre de Isaac, quería el corazón de Abraham. No buscaba una ofrenda, buscaba entrega. Y cuando vio que su siervo estaba dispuesto a darlo todo, mostró que su propósito nunca fue destruir, sino revelar. El monte Moría no fue escenario de muerte, sino de revelación. Fue allí donde Dios mostró que Él mismo provee el sacrificio. Siglos después, en ese mismo monte, otro padre entregaría a su hijo, pero esta vez sin detener la mano. La sombra de Isaac apuntaba a Cristo. Abraham no sabía que su prueba era profecía. No sabía que su obediencia abriría un camino eterno. Por eso su historia no es solo la de un patriarca, sino la de todos los que aprenden a confiar cuando no entienden. A veces, Dios pide lo que más amamos, no para quitárnoslo, sino para mostrarnos que Él es más grande. A veces, el altar que tememos subir es el lugar donde descubriremos su provisión. La fe no es entender, es avanzar. No es ver la promesa cumplida, sino caminar como si ya lo estuviera. Abraham creyó cuando no había razones, esperó cuando no había señales, y obedeció cuando no había lógica. Y por eso, su nombre cambió. Ya no fue Abraham, el padre exaltado, sino Abraham, el padre de multitudes. Porque quien entrega su historia a Dios se convierte en fuente de muchas más. La historia de Abraham enseña que la fe no es un refugio para los valientes, sino un camino para los que se atreven a confiar. Que el Dios que promete también cumple, aunque tarde. Y que la risa del milagro siempre llega después del silencio de la espera. Cuando todo parezca imposible, recuerda a Abraham mirando el cielo lleno de estrellas, creyendo que allí estaban los rostros de sus descendientes. Porque la fe ve lo invisible, espera lo improbable y recibe lo eterno. Y en cada corazón que cree, una promesa imposible vuelve a hacerse posible. José y los sueños que no mueren, cuando la traición se convierte en destino. Todo comenzó con un sueño. José tenía 17 años y un corazón lleno de luz. Era el hijo amado de Jacob, el hijo de la vejez, el hijo de Raquel. Su padre le regaló una túnica de muchos colores, símbolo de preferencia, pero también semilla de envidia. Sus hermanos lo miraban con desprecio. Él era diferente, soñaba demasiado, hablaba demasiado, brillaba demasiado. Y en un mundo donde la mediocridad se siente cómoda, el brillo ajeno siempre incomoda. Una noche, José soñó que ataba manojos en el campo, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Otra noche soñó que el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. Cuando lo contó, su padre se sorprendió y sus hermanos lo odiaron aún más. ¿Acaso reinará sobre nosotros?, dijeron. Y el odio creció hasta volverse plan. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos al campo. Cuando lo vieron venir de lejos, dijeron: ahí viene el soñador. Matémoslo y veamos qué será de sus sueños. Lo arrojaron a una cisterna vacía. El muchacho gritaba, pero el eco fue su única respuesta. Luego lo vendieron a una caravana de ismaelitas por 20 piezas de plata. 20 monedas por un sueño. La túnica multicolor, manchada con sangre de cabra, fue la evidencia de una mentira. Una fiera lo devoró. Y Jacob lloró la muerte de su hijo que no estaba muerto. José fue llevado a Egipto, vendido como esclavo a Potifar, capitán de la guardia del faraón. Pasó de soñar con el cielo a limpiar el suelo. Pero aún en la casa del dolor, Dios estaba con él. El Señor prosperaba todo lo que José tocaba. Era un joven íntegro, diligente, con mirada serena. Hasta que la esposa de Potifar puso sus ojos en él. «Duerme conmigo», le dijo. José se negó. ¿Cómo haría yo este gran mal contra Dios? Ella, herida en su orgullo,
lo acusó falsamente. Y José fue llevado a la cárcel. De túnica de colores a cadenas de hierro. De heredero amado a preso olvidado. Pero el sueño seguía vivo, enterrado, sí, pero no muerto. Porque los sueños de Dios no se pudren en las prisiones humanas. En la cárcel, José conoció a dos hombres, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían tenido sueños. José los escuchó y los interpretó con sabiduría. Al copero le dijo, serás restituido a tu puesto. Y así fue. Pero el copero, una vez libre, se olvidó de José. 2 años pasaron. Silencio, espera, injusticia. Pero Dios no olvida a los que confían. Una noche, el faraón soñó, 7 vacas gordas salían del Nilo, seguidas de 7 vacas flacas que las devoraban. Luego, 7 espigas hermosas y 7 quemadas por el viento. Nadie pudo interpretar el sueño. Entonces el copero recordó, hay un joven hebreo en la cárcel que interpreta sueños. Trajeron a José. Lo afeitaron, lo vistieron, y lo pusieron frente al trono. El faraón le contó su sueño, y José respondió con humildad. No está en mí interpretarlo, sino en Dios. Y Dios habló a través de él. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas buenas son 7 años de abundancia. Las flacas, 7 años de hambre. El sueño se repite porque la cosa es firme de parte de Dios. El faraón se quedó maravillado. ¿Podremos hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y así, en un solo día, José pasó de prisionero a gobernador de Egipto. Del foso al palacio. Del olvido a la autoridad. Los años de abundancia llegaron, y José administró con sabiduría. Al llegar el hambre, todas las tierras venían a Egipto por alimento. Y entre los que vinieron, estaban sus hermanos. Los mismos que lo habían vendido, ahora postrados ante él, sin reconocerlo. José los miró y recordó los sueños de su juventud. No eran orgullo ni vanidad, eran profecía. Dios había mostrado el final cuando el principio aún dolía. Lloró en secreto. Los puso a prueba, no por venganza, sino para despertar su conciencia. Hasta que finalmente se reveló. Yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis a Egipto. Pero no os entristezcáis, porque Dios me envió delante de vosotros para preservaros la vida. Lo que ellos planearon para mal, Dios lo convirtió en bien. Esa es la frase que resume toda la historia. El mensaje oculto de José es que los sueños verdaderos no mueren, maduran. A veces Dios los entierra para protegerlos, no para destruirlos. Los pone bajo tierra, como una semilla, para que germinen en su tiempo. José soñó con honra, pero antes tuvo que aprender humildad. Soñó con autoridad, pero antes fue esclavo. Soñó con grandeza, pero antes conoció la soledad. Dios usó la traición para dirigirlo al propósito. Usó la injusticia para forjar su carácter. Usó la prisión para prepararlo para el trono. Y cuando todo encajó, el sueño se cumplió, no como José lo imaginó, sino como Dios lo planeó. Porque los sueños divinos no se cumplen cuando tú estás listo, sino cuando tú estás transformado. Dios no cumple promesas para glorificar a hombres, sino para salvar a muchos. José entendió que el propósito no era su exaltación, sino la preservación de su familia y el cumplimiento del plan de redención. Por eso pudo perdonar. Porque quien entiende el propósito, deja de guardar rencor. En cada uno de nosotros hay un José, un soñador herido, vendido, incomprendido, pero aún de pie. Y también hay una túnica manchada, símbolo de lo que el dolor quiso quitarte. Pero la historia enseña que la túnica puede ser robada, pero el llamado no. El sueño puede ser traicionado, pero no destruido. Puede pasar por el foso, la esclavitud y la cárcel, pero si Dios lo plantó, florecerá. Los hombres pueden olvidarte, pero Dios nunca olvida. Y cuando llega su hora, ninguna herida, mentira o traición puede detener lo que Él decretó. Así que si hoy estás en el foso, en la casa de Potifar o en la cárcel de la espera, recuerda esto. El mismo Dios que estuvo con José, está contigo. Y las lágrimas que hoy caen sobre la tierra son la lluvia que hará germinar tus sueños mañana. Porque en el lenguaje del cielo, las caídas no son finales, son capítulos. Y la historia siempre termina igual. El soñador se levanta, el propósito se cumple, y Dios recibe la gloria. Y cuando llegue ese día, mirarás atrás y dirás como José. Ahora entiendo. Lo que fue herida, era camino. Lo que fue pérdida, era dirección. Y lo que parecía muerte, era solo el sueño de Dios respirando en mí. Moisés y el fuego que no se apaga, cuando el llamado arde pero no consume. Antes de que Moisés fuera libertador,
fue un fugitivo. Antes de levantar la vara, cargó el peso de su pasado. Antes de hablar ante reyes, tartamudeó ante Dios. Su historia comenzó en un tiempo de muerte. El faraón había ordenado que todo niño hebreo varón fuera arrojado al Nilo. Pero una madre, con fe y desesperación, colocó a su hijo en una cesta de juncos y lo dejó flotar en el río. El agua que debía matarlo lo llevó a palacio. Y así, el niño condenado a morir se crió entre los asesinos de su pueblo. Moisés creció con dos identidades. Hijo de Egipto por adopción, pero hebreo por destino. Educado entre sabios, entrenado en guerra, rodeado de oro, pero con el alma dividida. Un día, vio a un egipcio golpeando a un hebreo, y la sangre de su pueblo habló más fuerte que su educación. Mató al opresor y lo escondió en la arena. Creyó hacer justicia, pero solo generó miedo. Y cuando lo descubrieron, huyó. Dejó palacio, título, poder. Huyó al desierto, donde el orgullo se quiebra y la voz humana se calla. Allí, en la soledad de Madián, Moisés cambió la espada por el cayado. Se casó, tuvo hijos, cuidó ovejas que no eran suyas. Pasaron 40 años. 40 años de anonimato, silencio y polvo. 40 años creyendo que su tiempo había terminado. Hasta que un día, algo ardió. En el monte Horeb, Moisés vio una zarza en llamas. No era raro ver fuego en el desierto, pero aquel fuego era distinto. La zarza ardía, y no se consumía. Era fuego que no destruía, solo revelaba. Moisés se acercó, intrigado. Y una voz lo llamó desde el centro del fuego. Moisés, Moisés. Hinení, aquí estoy, respondió. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. El fugitivo estaba frente a la presencia que nunca huye. El olvidado estaba siendo recordado por el Dios que no olvida. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. He descendido para librarlos. Y entonces vino la frase que cambiaría su historia. Ve, porque yo te envío. Moisés retrocedió. ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Y Dios respondió con la promesa más poderosa. Yo estaré contigo. Moisés no se negó por rebeldía, sino por miedo. El pueblo no me creerá, dijo. Soy torpe de palabras. Envía a otro. Pero el fuego no se apaga con excusas. Dios no buscaba un orador, buscaba un corazón disponible. Y el mismo fuego que ardía en la zarza empezó a arder en el alma de Moisés. La vara del pastor se convirtió en señal del poder divino. La timidez se volvió autoridad. El desierto se transformó en punto de partida. Cuando Moisés regresó a Egipto, ya no era el mismo. No era el príncipe educado ni el asesino arrepentido, era el enviado. Y cuando el enviado habla, los imperios tiemblan. Delante del faraón, la voz temblorosa del exiliado pronunció la orden de Dios. Deja ir a mi pueblo. El faraón rió, pero Dios no bromea con la libertad. Vinieron plagas, señales, sangre, oscuridad, fuego y muerte. Hasta que la tierra más poderosa del mundo se rindió ante el poder del cielo. Y aquella noche, cuando los hebreos salieron de Egipto, Moisés caminó al frente, guiado no por mapas, sino por la presencia. Una columna de fuego los acompañaba de noche. El mismo fuego del monte, ahora en movimiento. El mar se abrió. El pueblo pasó en seco. El ejército de Egipto fue tragado por las aguas. Y en la orilla, Moisés cantó por primera vez. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, Él ha sido mi salvación. El esclavo se había vuelto profeta. El tartamudo, portavoz de Dios. El fugitivo, libertador. Pero el fuego no se apaga cuando termina la misión. El fuego sigue, ahora en forma de presencia. En el Sinaí, Dios descendió con truenos y relámpagos. La montaña tembló. El pueblo se llenó de miedo. Y solo Moisés subió. Mientras todos huían del fuego, Él entró en él. Y allí, entre el humo y la gloria, Dios escribió con su propio dedo las palabras de la ley. 10 mandamientos, 10 latidos del corazón divino. Y cuando Moisés bajó del monte, su rostro resplandecía. Había estado cara a cara con el fuego que no consume. El mensaje oculto en la historia de Moisés no está solo en la liberación de un pueblo, sino en la transformación de un hombre. El mismo fuego que arde en la zarza arde en los llamados de Dios. No destruye, purifica. No quema, despierta. Moisés pensó que el desierto era el fin, pero era su escuela. Porque antes de liberar a otros, Dios nos libera de nosotros mismos.
Antes de hablar ante faraones, debemos aprender a escuchar en el silencio. El fuego de Dios no se enciende para deslumbrar, sino para enviar. Y quien se acerca con los pies descalzos, nunca vuelve igual. El desierto de Moisés no es diferente del nuestro. Todos tenemos un Horeb donde la rutina se interrumpe por un fuego inesperado. Una voz que llama por nuestro nombre, no para castigarnos, sino para recordarnos que seguimos en el plan. Quizás tú también cargues una historia de errores, una vida de huida, una voz que duda. Pero si te acercas al fuego, descubrirás que Dios no busca perfectos, busca disponibles. La zarza sigue ardiendo en cada corazón que escucha. El fuego de la presencia sigue vivo, encendiendo misiones en medio de la sequía. Y aunque el mundo trate de apagarlo con miedo, culpa o cansancio, ese fuego no se consume. Porque no depende del combustible humano, sino del soplo divino. Cuando Moisés murió, su obra no terminó. El fuego siguió en Josué, luego en los profetas, y finalmente en Pentecostés, cuando el Espíritu descendió como lenguas de fuego. El mismo fuego. El mismo Dios. El mismo propósito, encender corazones que liberen a otros. Moisés no fue recordado por su vara, ni por las plagas, ni siquiera por el mar que se abrió. Fue recordado porque se atrevió a acercarse a la zarza. Porque dijo aquí estoy cuando nadie lo esperaba. Y ese sigue siendo el secreto del llamado. Dios no llama a los capaces, sino que capacita a los que se acercan. Así que si sientes que tu historia se ha vuelto arena, recuerda a Moisés. Aquel que huyó y fue hallado. Aquel que dudó y fue usado. Aquel que ardió sin consumirse. Porque el fuego de Dios no destruye lo que toca, lo transforma. Y mientras haya alguien dispuesto a decir aquí estoy, el fuego seguirá encendido, brillando sobre las arenas del mundo, recordándonos que el llamado de Dios arde. Pero nunca se apaga. David y el gigante interior, cuando la fe se hace piedra. No nació en un palacio. No era hijo de guerreros, ni descendiente de reyes. Era un muchacho del campo, el menor de 8 hermanos, ignorado por su propio padre. Mientras los otros hablaban de guerras, él tocaba el arpa. Mientras los demás entrenaban con espada, él aprendía a escuchar el silencio de Dios entre las ovejas. David no fue elegido por los hombres, fue escogido por el cielo. Porque cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey de Israel, vio a los hermanos mayores de David, altos, fuertes, con mirada de soldados. Y pensó, sin duda, este es el ungido del Señor. Pero Dios dijo, no mire su apariencia ni su estatura. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Entonces Samuel pidió ver a todos los hijos. Jesse dijo, falta el menor, pero está cuidando las ovejas. Y mientras los demás desfilaban con armaduras, David llegó con olor a campo, manos sucias y mirada limpia. Samuel lo ungió con aceite, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Nadie lo entendió. El muchacho invisible había sido marcado por lo eterno. Aún después de la unción, David volvió al campo. Porque los llamados verdaderos no comienzan en tronos, sino en anonimatos. Ahí, entre pastos y soledad, aprendió a proteger lo pequeño. Mató a un león. Mató a un oso. Pero lo más importante, mató el miedo de su propio corazón. El león y el oso fueron el ensayo del gigante. Cada victoria secreta prepara la pública. Cada batalla en lo oculto forja la fe que resiste en lo visible. Mientras tanto, en el valle de Elá, un nombre se volvía leyenda, Goliat. Un guerrero filisteo de casi 3 metros, cubierto de bronce, armado hasta los dientes. Cada mañana y cada tarde salía a desafiar a Israel. ¿No hay nadie que pelee conmigo? Si alguno me vence, seremos sus siervos, pero si yo lo venzo, vosotros seréis nuestros esclavos. 40 días de humillación. 40 días de miedo. 40 días sin una sola voz que creyera. Hasta que un joven llegó con pan y queso. David no fue al campo de batalla buscando gloria. Fue enviado por su padre, con provisión para sus hermanos. Pero cuando oyó al gigante insultar al Dios de Israel, algo se encendió dentro de él. No era orgullo, era celo. No era valentía humana, era fuego del cielo. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar los ejércitos del Dios viviente? Gritó. Sus hermanos se burlaron. ¿Con quién dejaste las ovejas? Solo viniste a ver la batalla. Pero David respondió con una frase que aún resuena en los que se niegan a callar. ¿No hay acaso causa? Fue llevado ante Saúl, el rey temeroso. Eres solo un muchacho, él es un guerrero desde su juventud. David contestó.
El Señor que me libró del león y del oso me librará de este filisteo. Saúl trató de ponerle su armadura, pero David la rechazó. No puedo andar con esto, no estoy acostumbrado. Porque los llamados auténticos no usan armaduras prestadas. Dios no te unge para imitar, sino para ser. Tomó su cayado, 5 piedras lisas del arroyo, y su honda. 5 piedras, símbolo de gracia, contra un gigante de soberbia. Cuando Goliat lo vio, se burló. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Entonces el muchacho respondió con palabras que aún estremecen los siglos. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo te entregaré a las aves del cielo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y corrió hacia el gigante. No esperó. No se escondió. No dudó. Una piedra voló. Solo una. Guiada por la fe, impulsada por el espíritu, dirigida por el propósito. Golpeó la frente de Goliat, y el gigante cayó. El valle quedó en silencio. David corrió, tomó la espada del enemigo y lo venció con su propia arma. Y aquel día, el joven pastor se convirtió en símbolo de lo imposible hecho posible. Pero el mensaje oculto de esta historia no está en la piedra, ni siquiera en la victoria. Está en el proceso. Porque antes de derribar gigantes afuera, debemos derrotar los que habitan dentro. El verdadero Goliat no siempre mide 3 metros. A veces se llama miedo. A veces se llama duda. A veces es la voz que te dice, no eres suficiente. David no venció a Goliat en el valle, sino en el campo, cuando decidió creerle a Dios mientras nadie lo miraba. Por eso el gigante cayó, porque ya estaba derrotado en el corazón del que confiaba. Más tarde, David se enfrentaría a otros enemigos, la envidia de Saúl, la persecución, la traición, sus propios errores. Y aunque tropezó, nunca dejó de adorar. Su poder no estaba en la espada, sino en la presencia. Porque cuando otros construían muros, él escribía salmos. Cuando otros hablaban de fuerza, él hablaba de fe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esas palabras no nacieron de un rey en trono, sino de un fugitivo en cuevas. David descubrió que el Dios que le dio la victoria en el valle también era el Dios que lo sostenía en la oscuridad. El mensaje oculto es este. El gigante externo siempre revela el gigante interno. La batalla no es para probar tu fuerza, sino para despertar tu fe. Cada Goliat que enfrentas no está ahí para destruirte, sino para revelarte. Porque Dios no te entrena para evitar gigantes, sino para enseñarles quién eres cuando Él pelea contigo. Todos tenemos un valle de Elá. Un lugar donde la fe es puesta a prueba, donde el miedo grita más fuerte que la esperanza. Y allí, entre el rugido del enemigo y el silencio del cielo, se define la historia. David no venció por precisión, sino por propósito. No ganó por habilidad, sino por identidad. Sabía en quién confiaba. Sabía quién lo había llamado. Y cuando sabes eso, la piedra más pequeña se convierte en el arma más poderosa del universo. Hoy, quizás tu gigante se llame enfermedad, deuda, soledad o fracaso. Y puede parecer imposible. Pero recuerda esto, el mismo Dios que estuvo con David está contigo. El mismo que guió aquella piedra, guiará tu paso. No importa cuán grande sea el enemigo, si tu fe es más alta que tu miedo. Porque los gigantes no caen ante hombres fuertes, sino ante corazones encendidos. David no fue grande porque venció gigantes, fue grande porque nunca dejó de creer. Y su historia sigue ardiendo en los que se atreven a mirar al miedo a los ojos y correr hacia él con una fe que desafía la lógica. Así, cada vez que una piedra de esperanza vuela contra la oscuridad, el eco del valle de Elá vuelve a sonar. No es la piedra la que vence, ni la onda, ni el brazo. Es el Dios que habita en los que creen que la fe puede convertir cualquier pequeño acto en una victoria eterna.